Bueno. Bueno, lo más entretenido es hacer mediciones en el laboratorio, pero lamentablemente tenemos que arrancar primero por hacer un repaso, tratar de mostrar cómo está medianamente construido un instrumento para poder utilizarlo con mejor criterio técnico y poder hacer las mediciones con la exactitud que necesitemos en cada momento. Así que bueno, no queda más remedio que plantear o arrancar con un tratamiento un poco más teórico de cómo está construido un instrumento. Vamos a arrancar hoy a ver los instrumentos digitales. De ninguna manera, y esto lo aclaro, de ninguna manera se pretende estudiar a fondo cómo es constructivamente un instrumento por dos razones fundamentales, digamos. Una es que excede el alcance de la materia. Nosotros tenemos en la materia, tenemos conviviendo alumnos de ingeniería electrónica que seguramente tendrán materias en las que verán algunas de las cosas que veamos acá como bloque o que las describamos cualitativamente, las van a ver un poco más en detalle cuantitativamente, pero también tenemos alumnos de ingeniería en computación, de telecomunicaciones, de ingeniería eléctrica. Entonces la materia está adaptada para una etapa de la carrera en la cual, bueno, sí tenemos que ver algunos detalles constructivos de los instrumentos mínimos para poder entender el funcionamiento y para poder entender así cómo utilizar las especificaciones del instrumento a la hora de hacer las mediciones. La idea de la materia es que sea lo más práctica posible. Lamentablemente esta falta de presencialidad no nos ayuda demasiado porque los laboratorios terminan siendo un video, cosa que conspira bastante contra lo que aspiramos, pero bueno, nos tuvimos que acomodar a la realidad que espero que no dure mucho más. Así que bueno, arrancamos con el tratamiento teórico aproximado de cómo funciona un instrumento digital y por ahí arrancamos hablando siempre con este diagrama en bloques elemental de un instrumento electrónico analógico, ¿no? Es decir, ¿por qué aparecen los instrumentos digitales además o qué ventajas tienen, ¿no es cierto? Por supuesto que hay ventajas simples de ver como pueden ser la robustez. Hoy un instrumento digital, de hecho se hacen muchas demostraciones de instrumentos digitales, capaz que te lo tiran en una demostración, te tiran un multímetro al piso para demostrarte que por más que se te caiga al piso no se te va a romper. En un instrumento analógico eso, un instrumento y sobre todo de mediana exactitud o medianamente buena exactitud era impensable, es decir, el instrumento era mucho más delicado de su trato, el consumo del instrumento era un consumo importante en general y ya vimos que, por ejemplo, en voltímetros, si pretendemos no cargar el circuito de medida para disminuir lo más posible el error de inserción, vienen muy bien instrumentos de muy alta impedancia de entrada, como pasa con los instrumentos, va a pasar con los instrumentos digitales. Las exactitudes que se consiguen hoy en día con un instrumento digital superan ampliamente aún a instrumentos analógicos de muy buena calidad de otros tiempos. Entonces, la primera aproximación al instrumento digital fue el instrumento electrónico analógico, es decir, donde se colocaba un amplificador a la entrada que le daba al instrumento analógico algunas de estas características de las que mencionábamos recién como deseables, es decir, una alta impedancia de entrada, una menor carga del circuito de medida, etc. Pero bueno, eso fue simplemente una primera aproximación en décadas pasadas y hoy en día los instrumentos prácticamente exclusivamente digitales, si bien se van a encontrar con instrumentos analógicos, ya vamos a ver cuando veamos medición de potencia que todavía se utilizan instrumentos analógicos a nivel industrial por ciertas características que reúnen que todavía los hacen bastante útiles, pero de todas maneras el avance de la técnica ha llevado a que los instrumentos sean hoy en día prácticamente en su mayoría digitales, tienen una estructura de bloques extremadamente básica que podemos mostrar que es la que mostramos en esta diapositiva.
el corazón del instrumento es el conversor analógico-digital, es decir, el que convierte la variable analógica que queremos para caracterizar en una salida digital, con la ventaja que eso tiene, ¿no es cierto? Además de todas las que mencionamos recién, el tratamiento digital de la información, hoy en día ya creo que es bastante fácil de comprender. El simple hecho de que una información digital podamos tratarla en algún software, en una planilla de cálculo, lo que sea, para hacer cuentas que antes teníamos que hacer a mano, recabar datos a mano para qué sé yo, graficar formas de onda. Hay innumerables, es decir, trasladar la información de un punto a otro, a un distante y aún en forma inalámbrica, es decir, eso antes con un instrumento analógico era impensado, es decir, las grandes ventajas que arrojan el tener la información digitalizada hace que este sea el corazón de cualquier instrumento digital, que es un conversor analógico digital. Previamente a la entrada del conversor, normalmente hay etapas previas que lo que hacen es acondicionar la señal, o la atenúan, la amplifican, a veces atenúan y amplifican, aunque parezca un contrasentido, pero bueno, es para adecuar la señal adaptar la señal, generar unas buenas condiciones del instrumento hacia la fuente que estamos analizando y también una buena salida de estas etapas para la entrada del conversor, que en general casi siempre maneja tensiones relativamente bajas, ¿sí? Y bueno, la salida acá aparece como un display digital con números, pero bueno, ya dijimos, puede ser mucho más que eso, de hecho es mucho más que eso. Bien, a lo que pretendemos llegar es a ser capaces de entender más o menos cómo funciona un instrumento de los instrumentos más comunes de utilizar, por lo menos en esta etapa. Después vamos a ver algunos otros, como por ejemplo los osciloscopios digitales, pero bueno, en esta primera etapa, cuando hablamos de instrumentos digitales, pretendemos llegar a poder determinar cómo funciona, cómo está construido, por lo menos en el esquema, como decía, esquema de bloques, un instrumento de los más conocidos, de los más utilizados, que son los multímetros digitales. Es decir, acá se ve que el bloque que habíamos mencionado recién como corazón del instrumento, el conversor analógico digital está en una de las últimas etapas, con esto que decíamos, puede ser un display o puede ser un tratamiento de la señal de alguna otra manera, y la señal que recibe el conversor será una señal analógica de continua, ¿sí? Vale decir que también en general puede manejar tensiones relativamente bajas, del orden de algunos milivolts, y que su impedancia de entrada en general es extremadamente alta, de varias decenas o miles de megohms, cosa que lo hace muy apropiado, o es una característica muy apropiada para medir tensiones. Es decir, el conversor analógico digital habitualmente como elemento es sensible a tensiones de continuo y presenta una alta impedancia de entrada. Entonces, de partida sobre la consideración de un conversor analógico digital, esas son características salientes que lo hacen muy apto para medir tensiones si, decíamos, queremos medir con una alta impedancia de entrada para no cargar a la fuente. Pero bueno, lo cierto es que no solamente queremos medir tensiones continuas de bajos valores, de algunos milivolts, queremos medir tensiones continuas de valores mayores, queremos medir tensiones alternas, queremos medir corrientes alternas y continuas, queremos medir resistencia con un multímetro, que es un instrumento que es justamente multivariable, además de otras, ¿no? Para decir lo más común. Entonces, este conversor analógico digital con ciertas etapas de entrada, que vamos a ir viendo, vamos a ir desglosando a medida que vamos avanzando en este tratamiento teórico, es capaz de medir, o es capaz de llegar a construirse a partir de este conversor analógico digital, un instrumento que sea capaz de medir tensiones continuas de valores más altos que algunos milivolts, tensiones alternas de valores más altos, de decenas, centenas y hasta algún milivolt, algunos miles de volt, con transductores adecuados, es capaz de medir resistencias en forma directa, es capaz de medir corrientes, tanto continuas como alternas. Entonces, lo que pretendemos, o con lo que vamos a arrancar es a tratar de ver cómo es básicamente, cuál es el esquema de bloques de un conversor analógico digital típico. No vamos a abarcar todos los conversores analógicos digitales, los hay muchos, los detalles constructivos muchas veces tampoco se conocen en detalle de todos los instrumentos. Vamos a tratar los conversores analógicos digitales
más comunes o los más emblemáticos, digamos, de los tipos de conversores analógicos que hay para entender los distintos tipos de instrumentos, porque, digamos, la característica del conversor analógico digital se va a ver de alguna manera u otra reflejada en las especificaciones del instrumento. Y bueno, y después vamos a ir viendo estas etapas para ver cómo llegamos a este instrumento multifunción o multímetro digital. Bueno, un esquema típico del conversor analógico digital, lo mínimo está constituido por este bloque, o por estos dos bloques, que es el cuantizador o cuantificador y un codificador. Después vamos a ver qué es cada uno de estos, o cómo se puede implementar cada uno de estos, pero como previo a eso, digamos, vamos a hacer una primera aproximación al esquema completo de bloques de un sistema de conversión analógico digital, que también puede tener en alguna etapa de entrada estos dos bloques que aparecen acá como muestreador y retenedor, es decir, un bloque que hace el muestreo de la señal analógica y la retiene durante un cierto tiempo en un dado valor. ¿Por qué? Porque estamos pensando en conversores analógico digitales para la medición de señales de variación lenta, es decir, señales que se mantienen durante un cierto tiempo a un mismo valor. Esto es medición de tensiones que en principio podemos pensar de continua, ¿sí? Pero ya vamos a ver que, como dijimos, en realidad el conversor o el multímetro vamos a querer que mida alterna. Bueno, va a haber algún bloque previo o algunos bloques previos que hagan que se obtenga una tensión de continua proporcional a la señal alterna de entrada. Entonces, lo que va a llegar al conversor, como dijimos, ya lo anticipamos antes, es alguna tensión continua de algunos milivolts, que se va a mantener o necesariamente se tiene que mantener constante durante un cierto tiempo para que el conversor, analógico tiempo hablamos de algunos milisegundos, fracciones de segundo, para que este conversor analógico digital pueda completar su proceso de conversión justamente, es decir, de la señal analógica que tenga la entrada o que tenga la entrada por acá, ¿sí? De la señal analógica que tenga a la entrada, obtener una señal de salida digitalizada. Entonces, por eso es que vamos a analizar primero este bloque que lo podemos pensar como propio de cualquier conversor analógico digital apropiado para el caso de la medición o la determinación de señales de variación lenta, ¿sí? Es decir, es necesario, si la señal no varía lentamente, es poder tener en algún punto, mantener constante la señal durante un cierto tiempo para que el conversor haga su proceso de medición. Entonces vamos a ver qué representan o cómo podemos representar, mejor dicho, estos dos bloques que tenemos acá, en forma, por supuesto, muy aproximada y simplemente para tener una aproximación cualitativa, de ninguna manera cuantitativa, de su funcionamiento, de su comportamiento. Entonces, lo que tenemos es, siempre pensando en el mundo de las señales analógicas, es decir, tenemos una señal analógica, ¿qué quiere decir? Que la señal puede variar en forma completamente continua, es decir, cualquier valor de la señal es posible, ¿sí? No tenemos valores como vamos a tener en el formato digital, solamente algunos valores posibles. No, la señal de continua puede tener cualquier valor. Esta es una señal MDT que hemos representado en forma general. Si queremos muestrear esta señal, lo que hacemos habitualmente es tomar con una cierta cadencia fracciones de la señal, muestra de la señal en determinado instante, ¿sí? En cualquiera de los instantes que corresponden, dijimos, la señal varía en forma continua, es decir, cualquiera de estos puntos es posible de ser muestreado, y ahora vamos a ver a qué queremos llegar. Cuando hablamos de muestreo siempre lo vamos a asociar, y esto tampoco lo vamos a profundizar en detalle, lo van a ver en materias de años superiores, y vamos a volver sobre esto cuando hablemos de osciloscopios digitales, por ejemplo, cuando veamos señales de variación un poco más rápida, donde cuando uno habla de muestreo, siempre se asocia el muestreo, la digitalización de señales, con lo que se llama el teorema del muestreo. Es decir, en principio y como primera aproximación, el teorema del muestreo lo que nos va a decir es que para poder reconstruir una señal con una dada frecuencia, estamos pensando en una señal repetitiva, ¿sí? O bueno, una señal unidireccional a la cual le podamos asignar un ancho de banda,
pero si hablamos de una señal repetitiva, vamos a tener que muestrear la señal, es decir, tomar muestras de la señal para poder reconstruirla, es decir, para poder tener una señal digital. Y luego esos datos digitales que me sirvan para reconstruir en algún punto, de alguna manera, esa señal analógica de entrada, necesitamos muestrear a una velocidad el doble de la frecuencia máxima que tiene la señal. ¿Sí? Es decir, la frecuencia de muestreo tiene que ser siempre mayor que 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Un valor que, bueno, por ahora me lo tienen que creer y no vamos a entrar en el detalle del teorema del muestreo porque, como dije, excede lo que se pretende en la materia, pero de todas maneras vale como dato para ir tratando de tener en la cabeza, ¿no? Entonces, en general el muestreo entonces está asociado con los requisitos del teorema del muestreo y además lo que estamos buscando cuando muestreamos siempre es evitar tener señales de ruido que pueden aparecer, señales adicionales que pueden aparecer a la señal que estoy queriendo analizar, porque en realidad yo lo que tengo es esta señal MDT, ¿sí? Que es la que quiero muestrear. Estamos analizando justamente el bloque muestreador. Entonces, quiero muestrear esta señal, ya dije, tengo que tener una velocidad de muestreo, es decir, una cierta cadencia de muestreo suficientemente alta, por lo menos mayor que 2 veces la máxima frecuencia asociada con esta señal, y luego se adiciona, en general, un bloque, un circuito que podemos identificar como circuito pasabajo, para decirlo simplemente. Es un circuito que lo que hace es que a la salida lo que tenga sea solamente las frecuencias bajas, es decir, por eso pasabajo, es decir, todas las frecuencias que excedan, estén muy por encima de la señal que estoy queriendo analizar, que tenga frecuencias que no estén asociadas o estén muy por encima de las frecuencias asociadas con la señal a medir, son filtradas. Entonces lo que voy a tener acá a la salida, es esta MSDT que puse, es una señal muestreada de salida de una componente o con componentes de frecuencia que no van a superar grandemente la frecuencia asociada con la señal de entrada. Pero bueno, esto es simplemente para tener un esquema de bloques más o menos simplificado y no abundar demasiado en detalle en esto. Entonces, lo que estoy haciendo es tomando muestras de la señal, dije, es decir, acá de alguna manera esta llave ideal, cada un cierto lapso con una cierta frecuencia, cierra y abre, con lo cual voy teniendo a la salida, y pensando que todas las señales de frecuencia alta que pueden aparecer están filtradas por este pasabajo, voy teniendo a la salida de este circuito muestreador idealizado, como dice acá, ¿sí? Idealizado. Si voy manteniendo cerrada la llave durante un cierto lapso, lo que tengo a la salida ya no es la señal continua, ¿sí? Que tenía la entrada, sino lo que tengo son muestras de la señal, es decir, solamente esta parte que se ve en negro resaltado. Es decir, lo que tengo a la salida del circuito muestreador, de la parte de muestreo, lo que tengo son muestras de la señal. La señal todavía es analógica, ¿por qué? Porque en realidad durante este lapso donde la llave esta está cerrada, es decir, las muestras de la señal que tengo, la señal puede tomar cualquier valor, es decir, no tengo valores preferidos. La señal sigue siendo continua, sigue siendo analógica, perdón. Entonces, tenía el circuito muestreador, ahora lo que tengo que hacer es retener ese valor que muestré durante un cierto tiempo para poder llevárselo al conversor. Dije que tenía que al conversor llegarle con una tensión aproximadamente constante durante un cierto lapso para que pueda hacer su proceso de conversión analógica a digital. Entonces, este es el circuito más elemental que puedo graficar para simplificar completamente, y por supuesto que no es el circuito que se usa en la práctica, en la realidad, pero sí un circuito que permite ver intuitivamente, por lo menos, qué es retener la señal, es decir, cargar durante ese lapso un capacitor a la tensión que tengo en la entrada, ¿sí? En el momento en que la llave está cerrada. Y por supuesto, una vez que la llave se abrió, descargo el capacitor y vuelvo a repetir el proceso cada vez que se genera el lapso de muestreo. Entonces, el proceso básico de muestreo y retención lo puedo entender con esta nueva señal que puse acá, es decir, tengo una tensión de entrada continua, durante un cierto lapso mantengo la llave cerrada y lo mantengo constante con ese circuito simplificado a través de un capacitor, ¿sí? Luego abro la llave, vuelvo a cerrar la llave y mantengo cargado el capacitor a un cierto valor y así. Entonces, lo que tengo a la salida va a ser una señal como esta, ¿sí? En escalones,
Pero, como bien dice acá, es analógica, es decir, puede tomar cualquier valor. ¿Por qué? Porque, bueno, va a depender de dónde ponga esa, de dónde, en qué instantes produzca el cierre de la llave. Es decir, si cambio los instantes en los cuales produzco el cierre de esa llave del circuito muestreador, estos escalones van a cambiar de valor, ¿sí? Es decir, pueden tomar estos escalones si voy corriendo el muestreo a través del tiempo. Es decir, puedo tener tantas formas de pequeños escalones de tensión como variaciones a esos inicios del muestreo de la señal, con lo cual esta señal sigue siendo analógica en el sentido de que puede tomar cualquier valor y va a depender de dónde se produzca el muestreo de la señal. Es decir, puede tomar cualquier valor si voy cambiando la posición en la que muestreo. Entonces, lo que tengo a la salida del circuito de sample and hold o el muestreador y el retenedor es una señal como esta que tiene lapsos en los cuales se mantiene constante, con lo cual en estos lapsos en los cuales se mantiene constante, ya está preparada la señal para poder ser ingresada al circuito del conversor analógico digital. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, perfecto. Bien. Vamos acá. Bien. Bueno, entonces entramos ahora en la etapa propia del conversor. ¿Sí? Teníamos muestreo, retención, cuantificación, ¿sí? O cuantización. Cuantización es una palabra que no existe en el español, pero bueno, es la que se usa en la bibliografía, ¿no? En realidad sería cuantificación, pero en muchos lugares aparece cuantización. Entonces, vamos a cuantificar la señal, es decir, ahora sí vamos a entrar en la etapa de digitalización de la señal, vamos a abandonar la señal analógica. Lo que vamos a hacer es asignarle un valor determinado a la tensión de salida en función del valor de entrada que tengo. Pero ahora ya no puede tomar cualquier valor la salida. Es decir, el proceso de cuantificación, ¿qué hace? Para cada uno de estos valores de entrada que tengo, ¿sí? Cada uno de estos escalones, de estos valores en los cuales mantenía la tensión constante a la entrada del conversor, esta tensión de entrada, para cada uno de esos valores, la tensión de entrada está graficada en el eje X, ¿sí? Voy a tener tensiones de salida que no pueden ser cualquiera. ¿Por qué? Porque ya la estoy cuantificando, es decir, estoy generando escalones de tensión que ya no van a poder tener cualquier valor. Son los valores que están asignados por el cuantificador o el cuantizador. Es decir, esta es una curva característica para un cuantificador de 8 niveles. Es decir, tiene 8 niveles posibles. Es decir, para cualquier valor de tensión de entrada entre este punto y este punto, ¿sí? Le voy a asignar siempre este valor de la tensión de salida. Entonces, a la salida del cuantificador ya no puedo tener cualquier valor de tensión. Cualquier valor de tensión puede tener la entrada, pero la salida ya va a tener estos 8 niveles que le he asignado, ¿sí? No puede tener otro. ¿Está bien? Entonces, si vuelvo a un poco más, con un poco más de detalle a este gráfico, el cuantificador se le asigna, no tiene habitualmente 2 o 3 parámetros característicos, ¿sí? El rango dinámico, que es el rango dentro del cual se pueden tomar valores de la señal de entrada, y que a su vez tiene errores garantizados, ¿no es cierto? Porque a veces el rango puede ser mayor, pero fuera de ese rango el cuantificador ya no tiene errores garantizados. El paso de cuantización que dependerá de la cantidad de niveles, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que en la señal que teníamos acá, lo que teníamos acá era valores estos que dijimos, podía ser cualquiera dependiendo de el momento en que se cerraba la llave que muestreaba? En este caso, a cada valor de la señal de entrada, ¿sí? Lo que estoy haciendo es asignándole un valor que no puede ser cualquiera. Son los valores que tiene asignado, que tiene definidos el cuantificador, ¿sí? Entonces, la salida de este cuantificador ya es una salida que podemos decir es digital, en el sentido de que puede tener solamente algunos valores posibles, y son los valores que quedan definidos a través del paso de cuantización, del rango dinámico, etcétera, de la cantidad de niveles que tenga, ¿sí? Pero ya no puede tener cualquier valor. Para determinados valores de la tensión de entrada, siempre se le asigna el mismo valor a la tensión de salida de este cuantificador.
Bueno, y la última etapa, digamos, que tendríamos sería la codificación. Acá hay una diapositiva que muestra un poco cómo varía el error de cuantificación o el error de cuantización a medida que me alejo, digamos, de los límites donde se produce el salto en cada uno de los niveles de cuantificación, ¿no es cierto? Por supuesto que el error mayor va a ser la mitad del intervalo o del escalón de cuantificación, es decir, cuando, lo podemos ver por acá, es decir, cuando esté tomando esta señal, cuando tenga esta señal de entrada en el límite donde se está produciendo el cambio, ¿sí? En realidad podría tener tanto este nivel como este nivel de cuantificación, ¿sí? Entonces, en el límite, cuando estoy acá en la tensión, un determinado valor de tensión de entrada, o un rango de tensiones de entrada, ese rango de tensiones de entrada, ¿sí? Cualquier valor que toma la tensión de entrada dentro de ese rango va a tener un único nivel de cuantización. Bueno, acá lo que estamos graficando, lo que estamos diciendo es que el error, se va a producir un error de cuantificación, porque la realidad es que tengo señales de entrada que pueden variar en forma continua y a esas señales de entrada le estoy asignando un determinado valor. Es el error de cuantificación, errores que están asociados con, hoy hablábamos de la resolución de los instrumentos, ¿sí? Cuando hacíamos algún ejercicio, es decir, esto va a estar directamente relacionado con la resolución del cuantificador, por lo tanto con la resolución del instrumento final, ¿sí? Va a ser uno de los parámetros que va a influenciar, porque el hecho de que para un determinado valor de entrada o para un rango de valores de entrada le asigne un determinado valor de la tensión de salida del cuantificador, evidentemente para alguno de los valores de entrada el error va a ser mayor o menor. Bueno, acá justamente esta gráfica lo que muestra es cómo va variando el error de cuantificación dependiendo de los valores de tensión de entrada para cada uno de los niveles de cuantificación, ¿sí? ¿Están viendo uno ahora? Bien, entonces, cuantificación, error de cuantificación, y bueno, dos datos o dos características de la cuantificación, están llegando medio tarde, dos características del error de cuantificación o del proceso de cuantificación que son directamente asociables al uso del instrumento, ¿sí? Es decir, conviene utilizar el conversor a fondo de escala. ¿Por qué? Porque esto es un error absoluto que tiene un valor máximo. Cuanto mayor sea el valor que mida, el error relativo va a ser menor, ¿sí? Porque el error de cuantificación máximo tiene un valor que está establecido para todo el rango de cuantificación, ¿sí? Entonces, lo que ya habíamos visto cuando vimos la expresión de los errores del instrumento, tanto los analógicos, pero también de los digitales. Cuanto más cerca del fondo de escala estoy, menor va a ser el error relativo que voy a cometer, ¿no? Y bueno, lo mismo respecto del error de cuantificación, cuanto más chico sea, por supuesto, cuanto más baja sea la resolución del instrumento, para ponerlo en otros términos, menor va a ser el error relativo debido a eso, ¿no? Bueno, y por último, el proceso de codificación. Cuando nosotros estamos muy acostumbrados a codificar en formato decimal, ¿sí? Es decir, nuestra representación numérica siempre es en formato decimal y bueno, de hecho la presentación de los instrumentos se va a dar en formato digital, en formato decimal, perdón. De todas maneras, ¿por qué no se usa la codificación decimal en el caso de la digitalización de señales? La codificación decimal necesita para cada uno de los valores definir 10 niveles, ¿sí? Justamente porque es un formato decimal. La ventaja de la codificación digital es que con simplemente 2 niveles, ustedes ya han visto codificación binaria, codificaciones binarias, en particular la codificación binaria natural, que es la que presentamos acá. La gran ventaja de la codificación binaria es que con dos únicos valores, que podemos asignarle un 0 o un 1, si hablamos de tensiones puede ser una tensión baja o una tensión alta, ¿sí? La codificación en binario es mucho más fácil de manejar a nivel circuital, ¿sí? A nivel de implementación, porque solamente necesito 2 niveles de tensión, por ejemplo. Entonces, es la codificación que se utiliza en los instrumentos digitales, en todos los instrumentos digitales, en la gran mayoría, por lo menos,
es la codificación binaria natural, a pesar de que luego hay una transcodificación para que la presentación de los dígitos, la presentación de la señal, del resultado, sea hecha en forma decimal, ¿por qué? Porque es la que nosotros interpretamos con más facilidad, pero cuando hablamos de el circuito de codificación de un instrumento digital, estamos pensando en una codificación de tipo binario, ¿sí? Bueno, esto es un simplemente recordatorio, cosa de que ustedes ya vieron la codificación. Y acá tenemos una tablita donde pretendemos relacionar, porque bueno, esto ya para ir tomando idea de lo que es la cantidad de niveles necesaria para un dado instrumento. Si dijimos la cantidad de niveles necesaria estaba asociada, la cantidad de niveles estaba asociada con la resolución del instrumento, es decir, debido al error de cuantificación, justamente. Entonces, un instrumento que tenga 8 bits tiene 256 niveles y la resolución que va a tener ese codificador va a representar un error del 0,39%. Ya vemos que necesitamos un número de bits más o menos alto, por encima de 8, para poder conseguir errores que estén relacionados, o sea, de la índole o del tipo de los errores que aparecían en los instrumentos que ya vimos, ¿sí? Es decir, los conversores van a tener números de bits que están en el orden de, van a arrancar, digamos, en el orden de los 8 o 9 bits, ¿sí? Si bien actualmente con técnicas digitales hay conversores que se pueden leer como conversores de un bit, la conversión que hacen arroja un resultado final como si fueran conversores de 8, 9 o 10 bits, ¿sí? Entonces, son conversiones que arrojan resoluciones que están en relación con las exactitudes típicas que se buscan en instrumentos de uso general como el que estamos apuntando, que es el instrumento multímetro, ¿sí? Entonces, volviendo al resumen con el que habíamos iniciado, este sería el esquema de un conversor analógico digital completo. Esta etapa es una etapa inicial que, como dije, como mostramos acá, está fuera de lo que es el conversor analógico digital propiamente dicho, pero necesaria para poder mantener constante la tensión de entrada al conversor, dado que el conversor justamente necesita una tensión de entrada que se mantenga constante durante un cierto tiempo. Y la señal de salida, si bien la codificación que se hace acá, como dijimos, es una codificación binaria por una facilidad de tratamiento a nivel circuital, la señal de salida va a tener habitualmente una codificación decimal, que es la que podemos leer fácilmente. También aparecen acá señales de salida o forma de presentación de la señal de salida que a veces buscan una representación analógica. La típica es una representación de barras, es decir, un display en el cual uno ve una barra, como esos medidores de velocidad que suele haber ahora por las ciudades o por algún otro lado, es decir, donde muestra en una barra cómo va aumentando el parámetro y da o muestra en forma más cualitativa que cuantitativa el valor final. Bueno, eso es por una simplicidad de verlo, ver de lejos, por ejemplo, una indicación de que una cierta variable está por encima o por debajo de un determinado valor, ¿sí? Es una representación pseudoanalógica, pero en realidad es una salida del conversor igualmente digital, es decir, hay instrumentos que tienen indicación de tipo de barra para que uno cuando ve el display de lejos pueda inferir más o menos por dónde anda el parámetro que estoy queriendo medir. El display digital, cuando el parámetro que quiero medir está variando, hace que sea muy difícil la lectura porque los dígitos por ahí varían el último, el anteúltimo o más dígitos en forma rápida y bueno, uno no alcanza a tener una idea o se dificulta tener una idea aproximada de dónde está la variable, ¿sí? Con una presentación de barras, por ejemplo, o de colores de diferente iluminación de distintos colores, uno puede tener una presentación pseudoanalógica de una señal que fue tratada aún digitalmente, ¿no? Bien, además del error de cuantificación, aparecen otros errores de los que tampoco vamos a entrar en detalle, pero que terminan de completar, digamos, los errores típicos que hacen al comportamiento final de un instrumento digital. Es decir, por eso
cuando tenemos la especificación de exactitud de un instrumento digital, no tenemos solamente el error debido a la resolución, es decir, esos más o menos 2 dígitos, 1 dígito, 3 dígitos, o 40 o 50 dígitos o más dígitos en el caso de una señal de alterna, ¿no? Porque también vamos a ver casos en los cuales la especificación de exactitud de un instrumento es a lo mejor 1% más 35 dígitos, 35 veces el dígito menos significativo. Bueno, porque hay otros parámetros que interfieren o que inciden en el resultado final de la medida, sobre todo en mediciones de alterna, donde esa expresión de un valor absoluto de error adicional es necesario y bueno, puede aparecer por factores como este, es decir, van a aparecer una componente de error, habitualmente se va a expresar como una componente porcentual y una componente constante con un cierto número de dígitos o a veces constante a través de una cantidad relacionada con el fondo de escala del instrumento. ¿Sí? Bueno, esas componentes, además de la resolución, salen de errores típicos que por supuesto tampoco vamos a analizar por qué aparecen constructivamente en el instrumento, porque no es el objetivo de la materia, pero sí que hacen que la expresión final de la exactitud de un instrumento digital esté formada por más de una componente, ¿no? Más de una componente que tenga que ver con la resolución, sino también partes proporcionales o porcentuales respecto del valor medido. Bueno, entonces, por ahora, por hoy, digamos, nos vamos a quedar con, vamos a quedarnos hasta acá, si bien hay publicado más, ¿no? Los conversores lo vamos a ver en detalle la próxima semana. Hasta acá pretendemos llegar hoy con lo que es el esquema de bloques de un conversor analógico digital. La próxima vamos a tratar de estudiar un poquitito más en detalle cómo es constructivamente algún conversor analógico digital. En particular vamos a estudiar 2 conversores analógicos digitales típicos que tienen comportamientos y que arrojan resultados de comportamiento de instrumentos diferentes. ¿Sí? Así que, bueno, siempre pensando que el objetivo final va a ser poder desglosar qué hay en cada uno de estos bloques que tenemos acá en este instrumento que nos inquieta tanto, que es nuestro multímetro digital. Así que, bueno, por hoy esto es todo lo que tenía previsto y si hay preguntas, estoy conectado, así que escucho. Hasta que terminemos la charla. Bien, bueno, el otro día habíamos dejado en esta diapositiva de la presentación esta de temas número 6, donde habíamos visto algunos detalles de los conversores analógicos digitales en general, sobre todo de los primeros 2 bloques que habíamos mencionado de los conversores, que era el de muestreo y retención. Dijimos, bueno, hoy vamos a entrar directamente a lo que es el conversor analógico digital, o los conversores analógicos digitales que se utilizan. Dijimos el conversor analógico digital tenía 2 bloques fundamentales, digamos, que eran, o los podíamos dividir en 2 bloques, que era la cuantificación y la codificación. Bueno, ahora vamos a ver los conversores más o menos reales, también por supuesto en bloques, porque no nos vamos a meter en la circuitería que excede lo que se pretende en la materia, que bueno, ya no se van a ver 2 bloques separados, o por ahí no se van a poder interpretar separadamente el bloque de cuantificación y codificación, porque bueno, eso va a estar implícito, ¿no? Cuando hablamos de conversores, y ya por lo que hemos dicho hasta ahora, y ya que se van a utilizar para los conversores que vamos a estudiar, que como dijimos son para fenómenos lentos, apuntábamos justamente al esquema de multímetro que teníamos recién, sabiendo esas premisas, digamos, de a qué conversores apuntamos, podemos enumerar una serie de características que serían bueno, digamos, que quisiéramos que tengan esos conversores. Por eso no es que, digamos, conversores hay de muchos tipos, vamos a apuntarle a los que son de uso
específico para instrumentos digitales, ¿no es cierto? Para instrumentos para registro de fenómenos lentos. Cuando veamos osciloscopio vamos a hacer algún comentario, no lo vamos a ver en detalle, pero vamos a hacer algún comentario sobre que, bueno, ahí ya se necesitan otro tipo de conversores rápidos, ¿no es cierto? Bueno, una de las características, por supuesto, estamos hablando de un instrumento de medición, es la exactitud. Ya vimos que exactitud y resolución están bastante emparentadas, digamos. No todo lo que es resolución implica exactitud, pero sí una exactitud da idea de una determinada resolución, ¿no? Bueno, inmunidad a señales espurias, esto lo vamos a ver un poquito más en detalle sobre el final de la materia, pero siempre hay señales propias del circuito o ajenas a los circuitos sobre los que estamos trabajando que pretendemos que no perturben a la variable o a la señal que estamos queriendo medir. Vamos a ver la próxima algunas señales de estas espurias que aparecen en los circuitos de medición y algunas sobre el final de la materia. Pero en la semana próxima, o la otra, digamos, cuando tengamos la próxima presentación de temas, ya vamos a ver algo sobre esta inmunidad a las señales espurias. Bueno, el tiempo, la velocidad de conversión, que estará en el orden de algunos segundos para estos conversores, no, digamos, si bien son fenómenos lentos, la velocidad de refresco de la información en la pantalla es importante. Poca interacción con la fuente, aquí vamos, los conversores, los multímetros en particular, pero los conversores van a tener, van a ser circuitos activos, ¿sí? Entonces, así como las señales externas pueden influir en los resultados de lo que uno obtenga en el conversor, también los conversores, a través de las señales propias de ellos, de las variables tensiones, corrientes, pueden interactuar con la fuente sobre la cual queremos medir. Cuando hablo de fuente sobre la cual queremos medir es una tensión, una corriente o algún otro parámetro. Fuente será el lugar de donde emana la señal que queremos medir. Entonces no queremos que nuestro circuito activo influya lo menos posible sobre el circuito que queremos medir, porque bueno, justamente lo que queremos es medir la tensión o la corriente o el parámetro que sea real con el menor error sistemático posible. Es decir, acá aparece otra de las características deseables, es la impedancia de entrada controlable, ¿no? Está relacionada con lo anterior, pero no es lo mismo que lo anterior. Es decir, ya vimos nosotros algunos ejemplos de errores de inserción. Lo que pretendemos es que el error de inserción sea despreciable frente a la propia exactitud del instrumento. No siempre se logrará, pero por lo menos queremos que podamos tenerlo cuantificado, ¿no es cierto? Cuando queríamos medir tensión, queríamos tener una impedancia, un voltímetro con una alta impedancia. Cuando queremos medir corriente, queremos tener una impedancia baja. Bueno, y así podemos pensar en otros ejemplos. Bueno, estabilidad en el tiempo, por supuesto, ya lo vamos a ver que esto va a estar reflejado en las hojas de datos también de los instrumentos. Necesitamos que las características de exactitud y demás características de comportamiento del instrumento se mantengan durante un cierto tiempo para que uno, es decir, y si yo tengo una especificación de exactitud del instrumento, hoy quiero que esa condición de exactitud, especificación de exactitud se mantenga durante meses, años. Ya vimos, ¿no? ¿Se acuerdan que alguna hoja de datos que vimos por ahí tenía un vencimiento de 6 meses? Que el instrumento no se vaya degradando, por lo menos no se vaya degradando mucho con el tiempo para que se mantenga la calidad de la medición. Y bueno, después el costo que lo mencionamos, pero es casi obvio, que en general está en relación con lo anterior. Cuanto mejores las prestaciones, todas estas características deseables que mencionamos arriba, normalmente, aunque no siempre, normalmente el costo va a ser mayor. Así que bueno, vamos con una clasificación, una de las tantas, puede haber más. Nosotros apuntamos a esta clasificación que nos parece que da una idea de los distintos tipos de conversores, pero también nos permite distinguir los distintos tipos de instrumentos que podemos encontrar. Lo más común va a ser que, acá me acabo de tildar presentación, acá estamos. Lo más común para nosotros, los instrumentos que vamos a ver, normalmente terminarán teniendo conversores analógico-digitales de este tipo, integradores, ¿sí?
aunque algunos no integradores todavía se usan y es interesante verlo desde el punto de vista de cuál es la ventaja que tiene, ¿no? Que tienen los conversores integradores frente a los no integradores. De los no integradores hay del tipo potenciométrico y acá tenemos teniendo problemas con una diapositiva. Potenciométricos, escalera y aproximaciones sucesivas. Vamos a ver un poquitito en detalle la escalera y un conversor no integrador también de conversión tensión-tiempo, que es un conversor de simple rampa, que bueno, no lo vamos a ver, está en la bibliografía que hemos publicado, pero vamos a analizar un poquitito más en detalle de los no integradores el conversor escalera. El de aproximaciones sucesivas es una mejora, digamos, de la escalera, pero la escalera permite ver un poquitito mejor cuál es la particularidad, digamos, la deficiencia o una de las importantes que puede tener un conversor no integrador frente a los integradores. Y de los integradores, bueno, vamos a mencionar dos de ellos, el de doble rampa, que va a ser el que vamos a ver en detalle, el que se va a estudiar en el trabajo práctico de laboratorio número 2, y el de modulación sigma delta, que es un conversor que tiene más de digital que de analógico, es decir, varias etapas. Todos los conversores tienen etapas analógicas. El de modulación sigma delta resigna un poco las etapas de tipo analógica para en las etapas digitales conseguir el proceso de integración que se busca. El sigma delta también está en la bibliografía, tampoco lo vamos a analizar en detalle porque inclusive la circuitería excede bastante lo que se pretende en la materia y bueno, las herramientas que pueden tener muchos, por lo menos a este nivel de la carrera. Vamos a estudiar el de doble rampa, que tiene todas las ventajas, digamos, de un conversor integrador y es bastante fácil de ver el funcionamiento para poder confrontar, como decía, las ventajas que tiene un conversor integrador respecto de uno no integrador. Bueno, antes de ir al estudio de los conversores, como decía, el de escalera y el de doble rampa, que son los que vamos a ver en detalle, vamos a presentar un conversor digital analógico, ¿sí? Se está metiendo bien. Bueno, se me acaba de tildar. Creo que no se ve más la pantalla ahora, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, no se ve más. Se complicó esto. Porque se... volvió, creo que está volviendo. Ahí vamos. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos de vuelta. Bueno, ahora sí, ¿no es cierto? Todavía no se ve, profe. Ahí va. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Sí. Bueno, se tildó un poquito a pesar de que saqué el video y todo, pero a veces... bueno, un tipo de conversor, hasta ahora veníamos viendo los conversores analógico-digitales, queremos ver en detalle los conversores analógico-digitales que dijimos son el corazón de alguna manera de los instrumentos digitales que queremos ver. Dentro del funcionamiento de los conversores analógico-digitales aparecen estos conversores que hacen justamente el proceso inverso, que son los conversores digital-analógicos. Por supuesto no vamos a ver lo que hay dentro de este bloque circuitalmente, pero sí vamos a presentar un poquitito cómo es el funcionamiento que nos hace falta para poder entender después el funcionamiento, como van a ser parte, para entender el funcionamiento de los conversores analógico-digitales. ¿Sí? Uno de estos componentes es el que lleva el conversor analógico-digital, es un conversor digital analógico que el funcionamiento, digamos, por lo menos a nivel cualitativo es bastante simple y es que el bloque recibe un cierto número de bits, 3, 4, 8 bits, con los correspondientes unos y ceros, y eso de alguna manera podríamos pensar que genera un efecto sobre una tensión de referencia, y entonces lo que tenemos a la salida de este conversor digital analógico es una tensión que es proporcional al número que representa
estos bits, no importa el número que tenga, la cantidad de bits, si tenemos 3, 4, 5, pero sí sabemos que ya es una codificación, una representación digital o binaria en general de un cierto número. Bueno, ese número y la tensión de referencia dan como resultado una tensión de salida que será proporcional a la tensión de referencia y al número que corresponde o que está representado por este número de bits. Entonces, esta tensión será mayor o menor dependiendo, una vez fijada la tensión de referencia, dependiendo del número que represente este número binario que aparece acá a la entrada del conversor digital analógico. Y luego, otro de los elementos que se utilizan abundantemente en todo lo que es conversores analógicos digitales es lo que se conoce como comparador, ¿sí? Acá tenemos un comparador que tiene, a partir de una señal analógica de entrada, una salida que, digamos que puede tomar dos valores, una salida que podemos entender como digital. Es decir, tenemos, esto es un bloque que, bueno, también tenemos publicado en la bibliografía, pero no lo vamos a ver en detalle, pero es una representación de lo que podría ser un amplificador operacional, ¿sí? Pero bueno, sin entrar en detalle de cómo es el modelo de este amplificador operacional, quedémonos con la idea de que tiene dos entradas, una positiva y una negativa. Esto es una tensión de referencia, es decir, una tensión fija, y lo que va cambiando, lo que puede llegar a cambiar es la tensión de entrada. Cuando la excitación que está en la pata esta que está indicada como con el borne positivo supera al valor de la tensión que está en la pata negativa, es decir, la tensión, lo que sería para nosotros la tensión de referencia, la tensión de salida pasa de un valor mínimo a un valor máximo. Es decir, tiene una entrada, esta señal de entrada puede ser una señal analógica, el otro día habíamos visto, ¿no? Alguna representación de algo medio parecido a esto. La señal de entrada, entonces, puede tomar distintos valores, pero cuando supera la tensión de referencia, la salida pasa de un valor mínimo a un valor máximo. Y bueno, y algo similar se puede tener, pero con la polaridad invertida, cuando invertimos la conexión y ponemos la tensión de referencia en la pata esta que está indicada como positiva y la tensión de entrada como negativa, en la pata negativa, ¿sí? Es decir, cuando la tensión de entrada supera la tensión de referencia, es decir, cuando la tensión en la pata negativa supera la tensión en la pata positiva, pasa de un valor máximo. Fíjense que el comportamiento es similar al anterior, es decir, cuando la tensión de referencia es superior, es decir, lo que está en la pata positiva es superior a lo que tenemos, la tensión será más alta, ¿no? Es decir, este es un comparador que funciona con la polaridad invertida respecto de lo que tenemos cuando la tensión de entrada, acá tengo, sí, cuando la tensión de entrada supera la tensión de referencia, tenemos un valor bajo de tensión en la salida. Es decir, cuando la tensión que está en la pata negativa es mayor, el resultado es una tensión baja. Entonces esto va a servir, digamos, para que ante una comparación de entradas tengamos un nivel alto o un nivel bajo. Evidentemente estamos produciendo una digitalización de un único paso a través de una herramienta como puede ser el comparador. Entonces, simplemente para entrar ahora a lo que es nuestro primer conversor, ya habiendo mostrado de alguna manera las herramientas o los componentes que pueden aparecer y que podemos desconocer, además de que hay otros. Este sería el esquema de bloques de un conversor no integrador escalera. Bueno, acá tenemos el comparador, que va a funcionar del estilo de similar a lo que mostrábamos recién como comparador. El conversor digital analógico, que también habíamos visto el esquema de bloques en cómo iba a funcionar. Una compuerta AND, que creo que ustedes ya han visto algo de compuertas, pero bueno, de todas maneras está en la simplificación acá, o el resumen de cómo funciona una compuerta AND, es decir, ante dos señales bajas o dos señales de bajo valor, la salida es de bajo valor. Cualquiera de las dos señales que tome un alto valor, si la otra conserva un valor bajo, un 0, la salida sigue siendo 0 y solamente la salida cambia de estado, es decir, pasa de un valor bajo a un valor alto cuando tenemos las dos entradas con un valor de tensión
alto. Cuando hablamos de alto, hablamos de algunos milivolt, algunos volt, no importa para este caso. Pero bueno, este es el resumen, digamos, de lo que sería el comportamiento de una compuerta AND, una compuerta lógica. Bueno, y tenemos acá también una figura desconocida para nosotros que no vimos o no vemos en detalle en la materia, que es un contador. Es un contador, en realidad es un contador binario, ¿sí? Lo que va haciendo es contando pulsos que tenemos acá a la entrada, que ahora vamos a ver cómo llegan, y a partir de esa cantidad de pulsos va modificando la salida, es decir, va cambiando su número a una salida binaria que va desde 0 hasta un valor máximo dependiendo del número de bits, ¿sí? Ya vimos que el otro día hicimos un pequeño repaso de si tenemos 2, 3 bits, cuál es el número máximo que puede tener, el valor que nosotros representamos en forma decimal, por la forma que entendemos, pero digamos, cuando todos los bits de salida son 1, es el número máximo que puede representar, donde cada uno es el 2 a la n que corresponda, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es el funcionamiento de este conversor escalera no integrador? Todo esto arranca cuando se resetea el contador y el contador tiene una indicación de valor 0, ¿sí? Se excita una de las entradas de la compuerta AND con lo que habitualmente se denomina un reloj, que va a ser uno de los elementos constitutivos fundamentales de todos los conversores, que tiene la ventaja de emitir una cierta cantidad de pulsos con una determinada cadencia, con una frecuencia, que es extremadamente estable. Habitualmente esto se basa en, digamos, la frecuencia de este reloj tiene como referencia un oscilador a cristal, un oscilador piezoeléctrico, lo que da una frecuencia de reloj extremadamente estable con una cierta cadencia, una cierta frecuencia que varía muy poco en el tiempo. Esto va a ser la razón por la cual la medición de tiempo, la medición de frecuencia, en el caso de un multímetro, la medición de tiempo en el caso de un osciloscopio se va a poder conseguir un osciloscopio digital con exactitudes muy altas porque se basa en un reloj que tiene una exactitud o una estabilidad muy grande. Entonces, el reloj emite una serie de pulsos que pasan de un valor máximo a un valor mínimo con una cierta cadencia. Esos pulsos van llegando a la puerta AND, ¿sí? Y por otro lado, el contador, entonces dijimos, arranca en 0. Cuando arranca en 0, si acá tenemos un 0, ¿sí? Si tenemos un 0 de tensión, en el primer paso de esta escalera que vamos a tratar de relevar, esto es una tensión de referencia. Decíamos, el conversor digital analógico brindaba una salida analógica, una tensión proporcional a la tensión de referencia y al número que representa este contador. Bueno, cuando tenemos el primer número que representa, después que reseteamos, que es un 0, evidentemente acá vamos a tener un valor bajo de tensión, ¿sí? En este comparador, cuando esta tensión es más baja que la tensión de referencia, lo que vamos a tener a la salida, esta es más alta, ¿sí? Esta es más alta, tenemos a la salida un valor positivo, ¿sí? Entonces tenemos lo que tenemos un nivel alto en esta entrada de la compuerta AND. Es decir, cuando llegue un pulso de reloj, las dos entradas van a ser altas, ¿sí? Y por lo tanto, a la salida vamos a tener un nivel alto de tensión. Eso le da la indicación al contador de que aumente en 1 el bit menos significativo, ¿sí? o aumente en 1 al valor inmediato siguiente. Si este contador aumenta, la salida de este conversor digital analógico también aumenta un nivel en concordancia con la cantidad de bits que tenga este contador, es decir, esta tensión sube uno de los pasos que corresponden al contador binario, un número binario, sube un valor, pero bueno, pensemos que en el primer salto de este contador, esto sigue manteniéndose por debajo de la tensión que tengo acá en la pata positiva, con lo cual esto sigue alto y ante el próximo pulso de reloj, este contador vuelve a incrementar un valor, ¿sí? Y así siguiendo, esto sigue permanentemente, ¿hasta cuándo? Y hasta que esta salida que tengo acá del conversor digital analógico supere, ¿sí?, al valor que tengo la tensión de entrada. Cuando la pata negativa de este comparador supera el valor de la tensión de entrada, lo que tengo acá es un 0, porque solamente hay un 1
es decir, acá tengo una salida alta, cuando los dos valores de entrada son altos, ¿no? En esta compuerta. Entonces, cuando esto baja, por más que sigan llegando pulsos de reloj, la salida acá cambia de estado, ¿sí? Ya deja de enviar pulsos y el contador, entonces, en ese momento se detiene, es decir, queda detenido en ese valor y por lo tanto también queda detenido en ese valor la señal analógica que está a la salida del conversor digital analógico. Bueno, eso lo podemos graficar con este dibujito que tenemos acá, que permite, creo, verlo un poco mejor. Tenemos la amplitud de esta escalera, que es el bit menos significativo de este contador, dependiendo de la cantidad de bits que tenga, el número que representará, pero bueno, lo que dijimos, al comienzo este contador está en 0, estamos por acá, la tensión de entrada, que es la que queremos medir, está en este valor. Como esta tensión está por debajo de la tensión que sale del conversor digital analógico cuando teníamos el 0 en el comparador, esto, como dijimos, genera un pulso de salida, el contador sube un valor, con una resolución de un bit, sube un valor, y así siguiendo se va formando esta escalera en el tiempo hasta que, como dijimos, se igualan o esta tensión supera la tensión de entrada y entonces se detiene el conteo y bueno, evidentemente el número que tenemos en ese momento en el contador, que acá puede ser enviado o refrescado en forma permanente en un display o en una salida digital que corresponda al estado del contador, da una idea de cuál es el valor de la tensión de entrada, ¿no es cierto? Porque se detuvo cuando estas dos tensiones se igualaron o cuando esta superó ligeramente a la tensión de entrada. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un conversor de 8 bits, ¿sí? Donde la resolución es 0,0195, es decir, 19,5 milivolt es la amplitud de que representa cada uno de estos bits. Si el alcance del conversor es 5 volt y tenemos 8 bits, ¿sí? El alcance del conversor de 5 volt quiere decir que la tensión máxima de entrada será 5 volts. Bueno, ¿se entiende más o menos el funcionamiento? Sí, se entiende. Bien. Sí, sí. Simplemente decir que estamos pensando en un instrumento de medición, con lo cual, como dijimos, tenemos que pensar en cuál es la exactitud que se puede conseguir con cada uno de los conversores que veamos. Evidentemente, la exactitud de este conversor descansa en la tensión de referencia. La tensión de referencia es la que dirá cuándo llegamos a la tensión de entrada, porque, o sea, evidentemente la tensión de referencia va a jugar un papel fundamental. Bueno, la estabilidad del contador, que ya dijimos que es sumamente baja, con lo cual, muy buena la estabilidad del contador, con lo cual va a contribuir muy poco a los errores finales, fundamentalmente van a tener que ver la tensión de referencia, pero este último dato que hemos puesto acá, el ruido externo, de alguna manera lo que quiere poner en evidencia es la mayor debilidad que tiene un conversor no integrador, en particular el escalera, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros acá estamos pensando en que la tensión de entrada es completamente estable, ¿sí? Es decir, es una tensión de continua, pero estas señales de continua suelen estar afectadas por señales, ya habíamos mencionado, señales externas al sistema no deseadas que pueden influir en el resultado de la medición. Bueno, van a influir, si esto fuera, por ejemplo, la salida de una fuente, es común que la tensión de entrada tenga superpuesta una pequeña tensión, muchas veces sinusoidal, de una frecuencia proporcional a la frecuencia de red, que es de donde está alimentada la fuente, o un circuito, ¿no?, que esté basado en alguna fuente, una señal sinusoidal de una frecuencia que en general está relacionada con la frecuencia de red. Se están conectando algunos. Decíamos una tensión superpuesta que haría que esto no sea una continua exacta, sino que es una sinusoide con un valor medio, un valor de continua que queremos medir. Pero si esa sinusoide estuviera montada sobre esta
sobre esta señal de continua, en realidad podemos llegar al equilibrio, digamos, podemos llegar al final del conteo en distintas posiciones de esa sinusoide superpuesta, cuando está pasando por su valor máximo, cuando está pasando por su valor mínimo o su valor máximo negativo, con lo cual hay una cierta dificultad o carece de una inmunidad importante cuando tenemos señales espurias que están asociadas o que vienen junto con la señal de entrada, cosa que veremos que los conversores integradores superan con éxito si las señales de entrada, es decir, las señales superpuestas a la señal que pretendemos medir, esas señales espurias, tienen periodos que están emparentados con la señal de referencia para nosotros, las señales de 50 Hz que pueden aparecer en los sistemas de medición. Entonces, en los sistemas en los que pretendemos medir. Entonces, a esto se refiere con el ruido externo, la poca inmunidad que puede tener a señales espurias superpuestas a la propia señal que nos interesa medir. Dijimos, el conversor analógico digital, todos los conversores van a medir tensión continua, una tensión continua que tiene que mantenerse estable durante un cierto tiempo. Por eso decimos acá que queremos medir una tensión continua, ¿no? Son conversores lentos. De todas maneras, eso no quita que la señal tenga superpuestas señales de ruido, como vamos a ver ya después en la próxima, seguramente, cómo influyen y cómo se pone de manifiesto y cómo las especificaciones de los instrumentos permiten decir, calcular si esas perturbaciones externas pesan o no pesan en la exactitud de la medición, ¿no? Pero bueno, el conversor escalera o cualquier conversor no integrador, ahora cuando veamos los integradores va a ser más fácil de confrontar, los conversores no integradores tienen bastante poca efectividad para suprimir señales externas periódicas que pueden estar superpuestas, ¿no? Bueno, vamos al conversor integrador que dijimos que veríamos. El conversor de doble rampa, el que, como dije, se va a estudiar también cuando veamos, cuando hagan el laboratorio número 2, cuando se estudie el voltímetro digital, el funcionamiento de un voltímetro digital en detalle. Este conversor, antes de entrar en el estudio del conversor, mostremos, digamos, algunos de los componentes. Ahora vamos a analizar este en particular, pero bueno, el reloj, lo mismo que en el caso anterior, ¿sí? Esto es un circuito que emite una cierta cantidad de pulsos con una determinada frecuencia. El contador binario, lo mismo que antes, es un contador que va contando en bits. Una lógica de control, que es un circuito que establece el inicio y el final de las etapas en función del resultado que tengamos en este detector de cero, que no es ni más ni menos que un comparador, como vamos a ver. Pero bueno, la tensión de entrada y una tensión de referencia, que ya dijimos, una tensión de continua, de valor fijo, conocido, que va a influir sobre la exactitud. Pasaba en la escalera y va a pasar acá también. Pero bueno, acá tenemos un circuito formado por un amplificador operacional, un capacitor y una resistencia, que es un amplificador operacional en una configuración determinada, que es la conversión de integrador, que vamos a hacer una pequeña digresión para poder entender mejor cómo funciona el conversor analógico digital integrador. Vamos a analizar juntos cómo funciona esta etapa integradora o este amplificador operacional utilizado como integrador. El amplificador operacional, a grandes rasgos, digamos que podemos pensarlo como un circuito ideal donde estos dos bornes tienen prácticamente el mismo potencial, ¿sí? Hay una ligera diferencia, pero bueno, es una diferencia de tensión muy chica, una diferencia muy chica entre estas dos patas de entrada del amplificador operacional dan un valor de tensión sensiblemente más grande a la salida, como amplificador, como elemento de circuito solo. Otra particularidad es que, bueno, dado que estos dos puntos tienen una muy bajo nivel de tensión de entrada entre ambos, se habla a veces de una tierra virtual, es decir, se considera que este circuito, a los fines de los circuitos externos, este punto del circuito está prácticamente al mismo potencial, por eso se habla en la bibliografía de tierra virtual.
Y otra de las características que tiene es que la impedancia de entrada entre estas dos patas del amplificador operacional se puede considerar como una impedancia extremadamente alta, de decenas o miles de megohms. Entonces, si bien el circuito se comporta como si este borne y este borne estuvieran casi en cortocircuito, con una mínima diferencia de tensión, se obtiene una tensión importante a la salida, a pesar de eso, también como amplificador, como objeto ideal o como circuito ideal, se puede considerar que la impedancia de entrada es extremadamente alta. Con esas dos cosas en mente, que es todo lo que diremos de los amplificadores operacionales, que por otra parte pienso que algunos ya han visto en materias anteriores, analizaremos cómo se comporta esta configuración integradora de un amplificador operacional con un capacitor en su rama de realimentación. La tensión de salida, si uno hace el análisis de la tensión de salida, se puede escribir directamente como la integral de IF, ¿sí? 1 sobre C por la integral de IF, considerando que uno puede recorrer esta malla, es decir, desde la Tierra, este circuito, este punto y este punto están prácticamente puestos a tierra, dijimos. Entonces, podemos considerar que esta corriente IF que circula por el capacitor genera una tensión de salida que es directamente la integral de la corriente sobre el capacitor. Por otra parte, por la otra característica que dijimos, y es que, o por la misma, digamos, que esta tensión prácticamente puede considerarse nula, es decir, se puede considerar que este circuito está a tierra, podemos recorrer esta malla, recorremos esta malla y podemos escribir entonces que la corriente IF, que es prácticamente esta misma corriente. ¿Por qué? Porque dijimos que acá había una impedancia extremadamente alta. Esto estamos idealizando un amplificador operacional y bueno, de alguna manera me lo van a tener que creer. Más adelante los que sigan electrónica lo estudiarán en detalle y podrán entender cómo está construido circuitalmente esto para que se pueda aceptar que esa es la configuración de funcionamiento, pero se puede pensar que IF y la corriente que pasa por R, es decir, que también es IF, es la misma. ¿Por qué? Porque acá hay una impedancia tan alta que no hay derivación de corriente hacia acá, a pesar de que se considera que esto, pensándolo en términos de tensión, está en cortocircuito, es decir, tiene el mismo potencial, se puede considerar, dada la impedancia alta que tiene acá, que no hay circulación de corriente por acá. Entonces, esta corriente es la misma que IF. Entonces, si no se deriva corriente por acá, pero y analizamos la malla esta de 1, ¿sí? Y este potencial es extremadamente bajo, es decir, podemos recorrer una malla donde esta diferencia de potencial es prácticamente nula. Si recorremos esta malla, tenemos que esta corriente, como dijimos, es igual a IF, es igual a U1 sobre R. Entonces, si relacionamos ambas ecuaciones, lo que tenemos es que a la salida de esta configuración integradora del amplificador operacional, vamos a tener una señal que es la integral o es proporcional a la integral de la señal de entrada, ¿sí? Bueno, esta herramienta, esta configuración integradora con un circuito, con un amplificador operacional, es la que se emplea en esta parte del conversor analógico digital, que por supuesto tiene otras cosas, además de tener esa configuración integradora del amplificador operacional. Tenemos entonces un comportamiento como el que sigue, es decir, inicialmente esta llave, gobernada por esta lógica de control, esta llave está en la posición 1, ¿sí? Se inicia, esto tiene esta lógica también le indica al reloj que tiene que empezar a emitir pulsos. Esa emisión de pulsos genera un incremento del contador, ¿sí? Y lo que sucede es que está establecido por esta lógica de control que la cantidad de pulsos que se cuentan, digamos, está fijada y, por supuesto, como es una cantidad de pulsos en el tiempo, eso implica que tenemos un tiempo fijo durante el cual esta llave está en la posición 1. Es decir, esta lógica de control deja esta llave en la posición 1 durante un cierto tiempo fijo, determinado. Bueno, si analizamos el circuito integrador de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, lo que tenemos acá a la salida de este circuito integrador
es ni más ni menos que una señal proporcional a la integral de la tensión de entrada. Se está conectando otra persona más. Una señal proporcional a la integral de la señal de entrada, ¿sí? De acuerdo a la ecuación que vimos recién del circuito operacional como integrador, funcionando como integrador. Entonces, como el tiempo t está fijado, lo que se hace es integrar la señal de entrada durante un tiempo t fijo. ¿Sí? Bueno, avancemos y después vamos a recapitular para ver cómo termina esto, ¿no? Bueno, una vez pasado ese tiempo t que está fijado, el tiempo t que hemos puesto en mayúsculas a propósito, esa lógica de control le indica a la llave que pase a la posición 2. ¿Sí? La llave pasa a la posición 2 y ahí, digamos, a propósito está puesta con una polaridad negativa, ahora vamos a ver por qué. Lo que se comienza es a integrar la tensión de referencia durante un tiempo t que no está establecido. No está establecido ¿por qué? Porque, bueno, va a depender de la tensión que tenía este conversor. Esto tenía, la salida de este integrador, perdón, tenía una tensión U sub C, ¿sí? Que se había completado en el ciclo que duraba un tiempo t fijo de esta primera etapa de funcionamiento del conversor. Esa señal de tensión que tenemos acá tenía un valor que era superior a 0, ¿sí? Lo que hacemos de alguna manera ahora es descargar el capacitor, por eso la tensión negativa, durante un tiempo t que va a depender en realidad de cuál era el nivel de tensión que tenemos, porque si escribimos la ecuación de la integral ahora de este circuito integrador, tenemos una ecuación como esta, donde la tensión de referencia se mantiene, pero esta tensión se mantiene igual que antes, pero esta tensión que teníamos era la tensión con la que estaba cargado este capacitor en el ciclo anterior, ¿sí? O en la etapa anterior, y lo que va a hacer este detector de cero es determinar ahora cuándo esta tensión llega a cero, es decir, como esta es negativa, se está produciendo la descarga del capacitor, esta tensión que tenía un valor máximo al final de esta primera etapa donde esta llave estaba en 1, al final de la etapa que corresponde a la posición de la llave 2, lo que detectamos con este detector es un 0, ¿sí? Bueno, lo que está haciendo el detector de alguna manera es determinar desde el arranque hasta el 0 cuánto vale ese tiempo t, ¿no? Uno de los cuales está fijado y el otro queda determinado por la tensión anterior que tenía el capacitor. Entonces, las dos ecuaciones que vamos a tener y las que vamos a hermanar para poder conseguir visualizar cómo funciona este conversor de doble rampa son las que teníamos acá, es decir, durante el periodo, en la etapa, digamos, donde esta llave estaba en 1, tenemos una tensión de salida que es esa misma tensión de salida se tenía cuando esto cambió de posición, y bueno, por supuesto esa misma tensión, que es igual que esta, se mantendrá hasta que llegue a 0, se va a integrar en el capacitor con un valor negativo, si se va a descargar el capacitor durante un tiempo t hasta que ese valor llegue a 0. Entonces, lo que tenemos es un proceso como este, ¿sí? Durante la primera etapa de posición de esta llave del conversor analógico digital, lo que tenemos es una tensión en el capacitor que va creciendo, ¿sí? Hasta que se cumple este tiempo t que dijimos estaba fijado, de alguna manera determinado a través de una cierta cantidad de pulsos de reloj, se llega a tener un valor máximo, se cambia esta llave a 2 con una tensión U sub R ahora negativa respecto de U sub B, o de signo invertido respecto de U sub B, se produce la descarga del capacitor hasta que llega a 0. El tiempo que tarda en llegar a 0 va a depender de la tensión que tenía inicialmente el capacitor, que no es otra cosa que una tensión que depende también, fijado esto, depende de la tensión de entrada, ¿sí? Es decir, hasta qué valor había llegado el capacitor a la carga o la tensión acá a la salida del integrador, va a ser directamente proporcional a la tensión que tengo en la entrada, que justamente, o casualidad, será la que quiero medir, ¿no es cierto? Una tensión de continua, estable en el tiempo. Bueno, si igualo esas dos ecuaciones, porque la tensión en el capacitor al final de la primera etapa y al principio de la segunda etapa es la misma, igualo UC es la misma, lo que me queda es una ecuación como esta, donde la tensión de entrada es proporcional a la tensión de referencia y a la relación entre estos dos tiempos. Este t que está fijado
y este tiempo que será un tiempo que el contador, la lógica de control, el reloj y el contador binario podrán determinar a partir de su circuitería y que va de alguna manera ser proporcional a la tensión de entrada. Fíjense que tanto la tensión de referencia como este periodo que se va a denominar periodo de integración o tiempo de integración inicial, estando estos dos valores fijados para un dado conversor analógico digital de doble rampa, el que va a ser proporcional a la tensión de entrada es el tiempo t chica, es decir, el tiempo t minúscula que tenemos acá. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende un poquito? ¿Repetimos alguna parte? ¿Están ahí? Sí, viene bien. Se entendiendo. Bueno, yo creo que es un esquema de bloques suficientemente simple como para tratar justamente de entender el principio de funcionamiento. De ninguna manera pretendemos meternos en la circuitería, como les dije. Pero bueno, un ejemplo, un contraejemplo, digamos, que muestra cómo la tensión de entrada y el tiempo t chico son proporcionales, es este que representa una tensión de entrada, suponiendo ahora que la tensión de entrada es la mitad de la que teníamos antes, como este tiempo en el que la llave está en 1 está fijado y la tensión de entrada es menor, ¿sí? Lo que se consigue a la finalización de este periodo T, de este T mayúscula que pusimos acá, es una tensión del capacitor menor, ¿sí? La mitad, porque tenemos la tensión de entrada es la mitad, esto se mantiene constante, tanto RC como T se mantiene constante, evidentemente la tensión del capacitor que tenemos en la salida al fin del primer ciclo es la mitad que antes. Si tenemos la mitad que antes, cómo se descarga con una constante que tiene que ver con la tensión de referencia y RC, que es el mismo RC que antes, el tiempo, por supuesto, es la mitad de lo que teníamos, o es diferente, digamos, menor al que teníamos antes. Entonces, contando de alguna manera, gracias a la lógica de control, a la cadencia de pulsos de reloj y al contador binario, contando o midiendo de alguna manera este tiempo, vamos a tener una salida que es proporcional a la tensión de entrada, ¿sí? Porque el tiempo t chica, t minúscula, es directamente proporcional a la tensión de entrada, amén de una constante que sería UR sobre t, que está fijado para un dado conversor analógico digital doble rampa. Entonces, la exactitud acá va a descansar fundamentalmente en la tensión UR, ¿sí? En la exactitud que tenga la tensión UR. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la medición de tiempos es extremadamente estable y además, acá lo que estamos haciendo es no solamente medir un tiempo, sino que estamos midiendo una relación de tiempos, ¿sí? Con lo cual, la exactitud va a ser mejor todavía, ya siendo que ya era muy buena por lo que dijimos, porque la estabilidad de las señales de reloj se conoce, la estabilidad es muy grande y la cadencia de pulso, la frecuencia de oscilación del reloj, se conoce con una exactitud muy, muy alta, ¿sí? Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte, ninguna. Por mi parte Bueno, tampoco. bien. Tendríamos que entrar ahora entonces en la próxima. Tenemos